Bienvenidos a esta sesión, Conociendo la Derecha Buena, aquí en el Gimnasio Liberal. ¿Cómo le ha ido, profe? Buenas. Recontra bien, gracias a Dios. Es bueno saber eso. Qué bueno que menciona a Dios, porque esta sesión hablaremos de la Biblia y gobierno. Biblia y gobierno limitado. Con apellido va a ser. Con apellido va a ser. Claro, Angie, porque la gente está muy acostumbrada, especialmente los evangélicos, a, bueno, pero ¿en qué versículo? Y resulta que no es un solo versículo, son aproximadamente 80 textos, tanto versículos como pasajes más amplios y capítulos completos, donde se habla de justicia, gobierno, política, reino de Dios, etcétera, y de esos 80 textos de diferentes tamaños se ha hecho con el correr de los siglos una doctrina política cristiana. 60 en el Antiguo Testamento y 20 en el Nuevo. Pues a veces dentro del cristianismo uno normalmente les recomiendan a leer las Escrituras, en el Nuevo Testamento empiecen. Bueno, uno sí empieza el Nuevo Testamento, pero difícilmente llega al Antiguo Testamento, ¿no? Mientras iba repasando el tema, me daba cuenta como que el Antiguo Testamento como que lo dejamos un poco flojo, ¿no? Y nos hemos centrado en el Nuevo Testamento. Y a pesar de eso, nuestras interpretaciones hacia la Biblia del Nuevo Testamento, específicamente párrafos cortos, como que nos ha llevado a un error también al momento de interpretar, como la famosa frase de al César lo que es del César. Así es. ¿Qué cosa es del César? Las competencias propias del gobierno. Y eso está en el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque en toda la Torá, o sea, el Pentateuco, se establece un sistema de gobierno limitado a las funciones de seguridad, justicia y obras de infraestructura y demás, y sobre todo las leyes para aplicar, ¿ok? Entonces, eso está en el Antiguo Testamento, y nada hay en el Nuevo que disconfirme esa doctrina política veterotestamentaria, o sea, antiguo testamentaria, sobre gobierno limitado. Es interesante, ¿no? Cuando uno va no solo leyendo la Biblia, sino escudriñando las Escrituras, cómo Dios ha ido educando a un pueblo en una forma de gobierno, en una forma de llevar la vida, pero sobre todo mostrando cómo Él quiere. A mí me sorprendió mucho encontrar el versículo donde dice, si ustedes van a escoger rey, como al decir a mí, ya no me culpen, ¿no? y en esa perspectiva también me sorprende mucho lo que es la Torre de Babel, ¿no? ¿Cómo es que el pueblo o los humanos querían todo uno, ¿no? Y creo que para mí es una muestra clara de que Dios no quiere todo uno. Así es. Deuteronomio 17, 14 al 20, o sea, la segunda parte del capítulo 17 de Deuteronomio, habla de eso. Bueno, si ustedes van a escoger rey, pueden hacerlo, pero el rey tiene que sujetarse a estos parámetros, y ahí está un gobierno limitado. O sea, la forma de gobierno, como se estudia en ciencias políticas, o sea, monarquía, aristocracia, democracia, no importa tanto como que sea un gobierno limitado. Por otro lado, tú mencionas la Torre de Babel. Esas eran las Naciones Unidas de la prehistoria, podemos llamar, ¿ok? Claro, era el gobierno mundial. O sea, Dios no quiere gobiernos mundiales. Dios quiere naciones, como se establece en los capítulos 10 y 11 de Génesis, ¿okay? Y que las naciones tengan sus gobiernos, que esos gobiernos sean limitados, no importa si es rey o presidente o primer ministro, pero que sea un gobierno limitado, 2 cámaras, 1 cámara, eso no con o sin división de poderes, eso no hace mucho a la esencia de lo que Dios quiere. Un gobierno como Dios manda es un gobierno limitado. Y por supuesto, un gobierno mundial, por definición, no es limitado, porque tiene que ser limitado en territorio también, y es corresponderse al territorio de las naciones. Por eso en la Biblia se habla de las naciones, siempre es Jesús Rey de las Naciones. Eso vamos a estudiar en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, ¿ok? Y no de un gobierno mundial. La única vez que se habla de un gobierno mundial es en la Torre de Babel,
bueno, y después, en realidad, los imperios mundiales, tanto el asirio-babilónico, el helenístico, el romano, en fin, no son agradables a Dios en su palabra revelada. Y también creo que vale la pena, y estoy segura que muchos cristianos que nos están viendo y los que no también, que son creyentes, pues la forma de gobierno sí nos interesa a todos. Y es interesante, especialmente para los cristianos, saber que el pueblo de Israel es un modelo que Dios va plasmando para decirnos qué es lo más conveniente para las naciones. Y ahora también hay una parte en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, donde dice, ¿no?, obedecerán a las autoridades y orarán por sus gobernantes, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se está contradiciendo? Tengo que hacerle caso al gobierno y además tengo que rezar por ellos, ¿no? Claro, lo que pasa, eso es Romanos 13, obediencia a las autoridades, pero se entiende a las autoridades legítimas. ¿Cuántas veces en la Escritura no se habla de que las esposas deben sujetarse a los esposos y los hijos a los padres? Pero son autoridades legítimas, y legítimas quiere decir delegadas por Dios para cumplir una función y por lo tanto limitadas, no autoridades absolutas. Y en cuanto a orar por las autoridades, bueno, sí, también, pero nosotros en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas recordamos siempre Segunda de Crónicas 7:14, ¿ok?, cuando Dios recomienda no solo orar y volver el pueblo su rostro a Dios cuando están sometidos por una tiranía, sino también devolverse de sus malos caminos. O sea, dice, si mi pueblo se hincare, buscare mi rostro, se arrodillar y se devolviere de sus malos caminos, entonces yo me acordaré de ellos y sanaré su tierra. Entonces, pero eso es lo que no pasa en América Latina, Angie. No pasa en América Latina, y en definitiva tampoco al pueblo de Israel le ha ido bien, ¿no? Es decir, asumiendo otras leyes. Y en este caso, por ejemplo, hay una parte en el Nuevo Testamento donde dice, o muchos cristianos decimos, pero eso dice en el Antiguo Testamento, cuando Jesús ha venido ha hecho todo nuevo, pero resulta de que en el Nuevo Testamento hay una frase donde dice, no van a quitar ni aumentar ni una jota a las Escrituras. Así es. Y uno dice, a las Escrituras, en ese tiempo, lógicamente pensando, solo existía el Antiguo Testamento y no el Nuevo Testamento. Y no es tan cierto como manejan algunos cristianos de que se refería al Nuevo Testamento. En definitiva, se refería al Antiguo Testamento. Así es. Y bueno, lo que sucede es que Jesús nos trae vida eterna mediante su sacrificio, que es gratis, es gratuita. Él pagó el precio, ¿ok? Es gratis para nosotros, pero no fue para Él. Él pagó el precio y entonces Jesús nos trae vida eterna. Pero en la Academia también destacamos la figura de Moisés, porque Moisés nos trae prosperidad y bienestar en esta tránsito por esta vida nuestra, que es una vida política también, vida personal, vida familiar y política también. ¿Okay? Si comparamos Deuteronomio con Génesis, en Génesis está claro que es a través del pueblo de Dios que llega la luz de la ley, digamos, a las naciones, y sabemos que el pueblo de Dios hoy en día somos nosotros, no es el Estado sionista, vamos a poner eso en claro, ¿okay? Y eso en Génesis, y en Deuteronomio dice para qué es la ley, para que les vaya bien, ¿okay? Para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos y a los hijos de sus hijos, etcétera. Entonces, en la Biblia no hay que confundir lo relacionado con vida eterna, salvación, etcétera, con lo relacionado a justicia y gobierno y leyes. Hay mucha indicación sobre ese tema, principal, pero no exclusivamente, en el Antiguo Testamento. En definitiva, es un reto muy grande para nosotros los cristianos, especialmente que nos vaya bien, ¿no? Así. Y nos hemos apartado de los caminos. Nos hemos apartado en el siglo XIX, porque hasta el siglo XIX, en todas las iglesias cristianas, bueno, que eran una sola en el primer milenio, en el segundo milenio entraron las divisiones, pero hasta el siglo XIX todas las comuniones cristianas
admitían la doctrina del gobierno limitado. Ahora, en el siglo XIX, o a partir del siglo XIX y en el XX principalmente, hubo una invasión de ideas marxistas, socialistas, de izquierda, en las iglesias, y eso desorientó a mucha gente. ¿Okay? Entonces, hubo reacciones también, cristianos que nos ponemos a la derecha, ¿okay? Y eso desconcierta a mucha gente que dice, pero ¿cómo puede ser? Un cristiano tiene que ser de izquierda o tiene que ser de derecha. No, mejor entonces no. Un cristiano no política. Yo no soy de izquierda y de derecha, soy de Cristo, y te dicen así. Pero eso es una forma de evadir el tema, ¿ok? Hay mucho cristianismo evasivo. Por ejemplo, te dicen, no, pero que Cristo no es religión. Y esa es una evasiva, es una respuesta para evadir la pregunta clave que nos hacen con toda justicia los incrédulos, de decir, bueno, pero entonces, ¿qué es una religión? Y ¿hay una religión verdadera y las demás son falsas, o todas son verdaderas? ¿Cómo sabemos cuál es verdadera en caso que la haya y cuáles por consiguiente son falsas? O sea, son preguntas que los cristianos, o muchos cristianos, acostumbramos a evadir cómodamente con ese eslogan de que, no, Cristo no es religión. Yo creo que más que evadir, yo creo que es no asumir la responsabilidad, por supuesto, ¿no? Porque si leemos las escrituras, ahí dice lo que tenemos que hacer los cristianos, y en este tiempo no estamos haciendo, es una responsabilidad muy grande. Definitivamente la academia hoy más que nunca creo que es necesaria, porque como usted lo ha dicho bien, desde el siglo XIX nos hemos olvidado de escudriñar las escrituras, pero sobre todo como cristianos hacerlas nuestras. Bueno, si sé que la Biblia dice que el gobierno no tiene que ser absolutista ni copárselo todo, y al contrario, tiene que dejar a la propiedad privada, tiene que dejar que yo eduque a mi hijo, y ahora no se ve eso, pues mi responsabilidad es mayor, ¿no? Porque tendría de decir, bueno, presidente, no te metas donde me toca a mí. Y eso seguramente a muchos nos ocasionará problemas, amonestaciones, hasta quizás muchas amenazas. Pues definitivamente les invitamos a la academia, a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, a través de la página de WhatsApp, nos pueden contactar y encontrarnos en todas nuestras redes sociales. Profesor, antes de despedirnos, una última aclaración sobre la Biblia, el gobierno limitado. Sí, cómo no. Tú mencionaste muy bien, el tema es la responsabilidad, ser luz y sal. Eso es una gran responsabilidad. Y cada uno hacerse responsable por la educación de sus hijos, por su bienestar material, el que no provee para su familia, dice Pablo, el apóstol, por su salud, por la atención médica, por esferas que deben ser privadas. Eso es en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Gracias. Gracias a todos por seguirnos. Por hoy, eso es todo.